Dice Luis Barajas que no es necesario estudiar ciencias políticas para ser político o gobernar un país. Absolutamente. Primero que nada, porque ciencias políticas es un engaño. No son ciencias. Cuando estudias ciencias políticas, lo que en realidad estudias son algunas ideologías políticas, principalmente las de tus profes. Entonces, por ejemplo, si estudias ciencias políticas con Pablo Iglesias como profesor, que era profesor de ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, pues no te iba a enseñar las ventajas del libre mercado, del capitalismo, de la monarquía. No te iba a señalar cuándo ha sido útil, por ejemplo, para ayudar a los pobres la existencia de una élite oligárquica. No creo que lo sea, pero vamos, algunos dicen que lo fue, y algunos dicen que las casas de trabajo de la época victoriana eran una forma en que las élites ayudaban a los pobres. Yo no lo veo tan claro, pero bueno, debería poderse estudiar que lo dicen y poderse refutar. Entonces, yo no creo que existan ciencias políticas, yo creo que no sirve para gobernar un país. Y vuelvo a lo que ya he contado en muchas ocasiones, me perdonan si soy repetitivo, pero en el caso de Podemos es clarísimo. Hay muchos de ciencias políticas, y hay muchos de filosofía, y hay muchos de sociología, que llegaron a los municipios donde tenían un par de concejales a enfrentarse a la realidad de una manera casi, te daban pena, pobres. Entonces llegaban y decían, yo ya soy concejal, entonces ahora vamos finalmente a poner este polideportivo en este barrio. Y la gente, los que estaban allí, no solo los de la derecha, también los del PSOE y los de Izquierda Unida, cuando todavía no cooptaba Izquierda Unida Pablo Iglesias, le decían, oye, qué bien, es muy importante poner ese polideportivo. ¿Cuánto cuesta? No sé, pero bueno, vemos y lo pagamos. Entonces, claro, salía uno que decía, ¿con qué dinero lo piensas pagar? Bueno, con el dinero del municipio. ¿Cuál? Bueno, el municipio recauda tantos impuestos al año. Sí. Y ya están asignados. Mira, tanto se va al transporte público, tanto se va a las escuelas, tanto se va a parques y jardines, tanto se va a limpieza, tanto se va a los profesores de escuelas especiales, tanto se va a los grupos deportivos que ya existen, que funcionan, tanto se va a la limpieza de las carreteras rurales que necesitamos tener limpias para que puedan pasar los coches por allí, tanto se va y no sobra. Entonces, ¿cómo que no sobra? Pues no somos un municipio rico, somos un municipio rico, afortunadamente podemos cubrir todas las necesidades que tenemos, pero el presupuesto está cerrado. Si para el año que viene puedes sugerir a qué le quitamos dinero y para poder hacer el polideportivo que tú prometiste en tu delirio, pues lo pensamos y lo votamos. Y estos se quedaban como, bueno, es que por aquí no está todo el dinero del mundo, aquí no está todo. No es que no se hacen las cosas porque los políticos que hay son unos malvados. Pues no, es que es lo que me enseñó Pablo Iglesias en la facultad. Entonces ahí está el problema.